desvelado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Nuestro amor perfecto es tu poder. Muy bien, ahora entonaremos así sentados el himno 22, Jehová está en su santo templo. El Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Father in heaven, we would like to thank you for this time of worship. Padre amante, nos gustaría agradecerte por este tiempo de adoración. And we would like to start this worship by invoking your presence among us. Y queremos comenzar este culto pidiendo tu presencia entre nosotros. That's why we ask you, Father, to be with us in the name of the Father, our Creator, in the name of Yeshua, our Savior, and in the name of the Holy Spirit, our Counselor. Y por eso pedimos tu presencia en el nombre del Padre, de Yeshua nuestro Salvador y del Espíritu Santo nuestro consejero. Amen. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Realmente es una bendición estar en la casa de Dios, alabar y glorificar su santo nombre. Deseamos que su Santo Espíritu nos acompañe el día de hoy para que de este lugar podamos salir llenos de su presencia. Vamos a continuar alabando a nuestro Creador.
Puestos de pie, vamos a entonar el himno 156. Vamos a hacer la lectura bíblica viendo el libro de Génesis 39 del 1 al 6. Y dice así: los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José. Este prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía, ya no se ocupaba más de lo que tenía que poner. Y José era bien parecido y de bella presencia. Nuestra oración.
Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder estar hoy aquí en tu casa, todos reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre el pastor Elofer que va a tener la meditación. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hacer la presentación de los miembros de la plataforma. En primer lugar, tenemos al pastor Siqueira sentado a la izquierda de ustedes. El pastor Reinaldo Siqueira es decano de la Facultad Adventista de Teología de la Universidad de San Pablo, UNAP. Está actuando como asociado del Departamento Mundial de Misión Global para las Comunidades Hebreas de la División Sudamericana. A su lado y en lugar central lo tenemos al pastor Richard Elofer. El pastor Richard Elofer es magíster en liderazgo, doctor en misiología, director del Centro Mundial de Fraternidad Judeo-Adventista de la Asociación General. Siguiendo tenemos al traductor, nuestro directo alumno de medicina, el alumno Jonathan Sigelensky, creo que así se pronuncia, ¿no? Es bastante complicado su apellido. Enseguida estoy sentado yo, que estoy en este momento dirigiendo la comunidad adventista acá en la Villa Libertador San Martín. Luego tenemos a la doctora Ana Rovigo, que es la tesorera de nuestro centro comunitario. La señora Luján no está, pero es la secretaria de nuestro grupo judeo adventista acá en la Villa Libertador San Martín. Entonces estos son los miembros que tenemos presentes en este momento en esta iglesia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'm happy to be with you this morning, Estoy contento de estar con ustedes esta mañana and I would like to introduce this ministry for the Jewish people. y me gustaría introducirles presentarles este ministerio para el pueblo judío. Because as it has been said, I am working for the General Conference Como ha sido dicho, yo trabajo para la Asociación General as the director of the World Jewish Adventist Friendship Center. para el Centro Mundial de Fraternidad entre Judíos y Adventistas. And this center is part of global mission. Y este centro es parte de lo que es Misión Global. At Global Mission, our work is to try to reach non-Christian people. En Misión Global, nuestro trabajo es intentar alcanzar a las personas que no son cristianas. And that's why at Global Mission we have a center for Buddhists, for Hindus, for Muslim and other people like that. Y por eso en Misión Global tenemos centros que trabajan con budistas, con hindúes, con musulmanos y otras personas de ese tipo de... And ese that's grupo. why we have also a center for the Jewish people. Y es por eso que también tenemos un centro para el pueblo judío. But this ministry for the Jews is a very special ministry. Pero este ministerio con los judíos es un ministerio muy especial. Because even if the Jewish people today don't believe in Jesus, Porque aun si los judíos de hoy en día no creen en Jesús, that's why we say they are non-Christian people.
y por eso decimos que no son cristianos, we have to remember that the Jewish people try to follow the Bible. tenemos que recordar que el pueblo judío realmente intenta seguir la Biblia. And if today they don't believe in Jesus, Y si hoy no creen en Jesús, it is not because they don't want to believe. no es porque no quieren creer, It is not because they don't want to follow the Bible. no es porque no quieren seguir la Biblia, It is just because they don't know the Jesus of the Bible. es simplemente porque no conocen al Jesús de la Biblia. When we speak with Jews Cuando hablamos con judíos and we try to say that Jesus is the Messiah, intentamos decir que Jesús es el Mesías, they cannot understand. ellos no lo entienden, Because for them, Jesus is represented by the Christians. porque para ellos Jesús es el representante de los cristianos. And what Christians are doing? ¿Y qué están haciendo los cristianos? Of course, the Jews don't know the Seventh-day Adventist. Obviamente, los judíos no conocen a los adventistas del séptimo día. The Seventh-day Adventists are a very small group in Christianity. La iglesia adventista del séptimo día es un pequeño grupo dentro de lo que es la cristiandad. Here you are in a very small village where majority of the people are Adventist. Acá estamos en una pequeña aldea donde la mayoría de las personas son adventistas. But if you go out of this village, Pero si salen de esta aldea, you will see very small group of Adventists. vamos a ver un grupo muy pequeño de adventistas. Then when Jews think about Christians, Y entonces cuando los judíos piensan sobre los cristianos, first they think about Catholics. lo primero que se les ocurre es los católicos. And for them, Y para ellos, Christians los cristianos are Catholic. son católicos. And the chief of Christians Y el jefe de los cristianos are the Pope. He's the Pope. es el Papa. I remember when I started to become Christian, Yo recuerdo cuando yo me empecé a involucrar en el cristianismo, I came from an Orthodox Jewish family. yo venía de una familia judía ortodoxa. My parents are living today in Israel. Mis padres hoy en día viven en Israel. And for my father, Y para mi padre it was absolutely impossible that his son could believe in Jesus. era totalmente imposible que su hijo crea en Jesús. Because for him, Porque para él, I became an Catholic. yo me convertí en un católico. He didn't understand what is Adventist. Él no entendía lo que era un adventista. That is what the Jews have in their mind. Eso es lo que un judío tiene en su mente. Then who are Christians? Entonces, ¿quiénes son los cristianos? People who are idolaters. Gente que son idólatras, Because they kneel in front of statue. porque se arrodillan frente a estatuas. Statue of Mary, statue of Jesus, statue of Peter and all the disciples. Estatuas de María, de Jesús, de Pedro y de todos los discípulos. Then if Jesus say we have to kneel in front of statue, Y si Jesús dice que tenemos que arrodillarnos frente a una estatua, then Jesus cannot be the Messiah. entonces Jesús no puede ser el Mesías. Christians worship on Sunday, not Shabbat. Los cristianos adoran en el domingo, no en el sábado. Then that is breaking the Ten Commandments. Y eso es quebrar los 10 mandamientos. If Jesus taught that we have to worship on Sunday, Si Jesús enseñó que tenemos que adorar el domingo, then Jesus cannot be the Messiah. entonces Jesús no puede ser el Mesías. That's why we have to be very careful before criticizing the Jewish people.
Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado antes de criticar al pueblo judío. If we were Jews, Si fuésemos nosotros judíos, we would have the same attitude and the same thoughts. tendríamos la misma actitud y los mismos pensamientos. And in addition, Y aparte de eso, instead of showing love to the Jewish people, Christians have persecuted the Jewish people. en vez de demostrar amor hacia el pueblo judío, los cristianos han perseguido al pueblo judío. Just 70 years ago, Hasta hace poco, hasta 70 años atrás, 6 million of Jews have been murdered. 6 millones de judíos han sido asesinados. By who? ¿Por quién? Not the Muslim, No los musulmanes, the Christians. los cristianos. Because the Holocaust Porque el holocausto happened in Europe, aconteció en Europa, in Christian countries, en países cristianos. and not by the Pope or the Catholic Church, Y no por el Papa ni la Iglesia Católica, but by the most Protestant country in Europe, pero con el país más protestante de Europa, Germany, Alemania, which was the country of Luther. que era el país de Martín Lutero. Then for the Jewish people, Entonces, para el pueblo judío, how can you say to these people, ¿cómo le puedes decir a este pueblo Christians are the people of God? que los cristianos son el pueblo de Dios? They cannot believe you. No te lo van a creer, no te lo pueden creer. That's why Es por eso, it is very important es muy importante to reconcile first the Jews with the church. reconciliar primero a los judíos con la iglesia. If we don't make this reconciliation between Israel and the church, Si no hacemos esa reconciliación entre Israel y la iglesia, it will be impossible for them to understand who is Jesus. les será imposible comprender quién es Jesús. Now, I have been invited here for the community, Hebraic community, Yo ahora fui invitado a la comunidad judía hebraica and in this community, y en esta comunidad we want to demonstrate to the Jews that we are friends with them. queremos demostrar a los judíos que somos amigos de ellos. That's why we accept Y es por eso que aceptamos some Jewish practice or tradition algunas prácticas o tradiciones judías which are not in opposition with the Bible. que no están en oposición con la Biblia. That's why, for example, we have the kippah on our head. Por eso tenemos la kipá en nuestras cabezas. In the time of the Bible, En el tiempo bíblico, the priest el sacerdote and the Jewish people y el pueblo judío cover their head. se tapaban sus cabezas. We see that, for example, when the two sons of Aaron died Lo vemos, por ejemplo, cuando los dos hijos de Aarón mueren in the temple, en el templo. God said to Aaron, Dios le dice a Aarón: don't uncover your head. no descubras tu cabeza. That means they had their head covered. Eso significa que ellos tenían sus cabezas cubiertas. Then today, Y por eso hoy, as a solidarity with the Jewish people, con solidaridad con el pueblo judío, when we worship, cuando adoramos, we have the kippah also. nos ponemos la kipá también. Like that, if a Jew want to come, Por eso, si un judío quiere venir, he is comfortable se siente cómodo, because he can come with his kippah. porque puede venir con su kipá. Not all the Adventists understand that. No todos los adventistas entienden este concepto. I remember a few weeks ago, Recuerdo hace unas semanas, a member of a church where I was a pastor un miembro de una iglesia donde yo era pastor said to me, me dice: you know what happened last week? ¿sabes lo que pasó la semana pasada?
a Jew came in the church. Un judío entró en nuestra iglesia And this Jew came with a kippah on his head. y ese judío entró con una kipá en su cabeza. Because that is a practice for an Orthodox Jew. Porque esa es la práctica de un judío ortodoxo. And there was a deacon at the entrance of the church. Y había un diácono en la entrada de esa iglesia. And this deacon said to him, "Welcome. Y este diácono le da la bienvenida. What do you want?" ¿Qué querés? And the man say, "I would like to see this Adventist worship." Y el Señor dice, yo me gustaría ver este culto adventista. And the deacon said to him, "Okay, you can come. Y el diácono le dijo, perfecto, podés entrar. But you have to take off the kippah first." Pero tenés que sacar la kipá primero. And this man say, "I cannot." Y este hombre le dijo, no puedo. Then he left the church. Y dejó la iglesia. And I think he will never come back. Y me temo que nunca volverá a la iglesia. That is a lack of sensitivity for the Jews. Y eso demuestra un poco la falta de sensibilidad con el pueblo judío. You have also noticed Y ustedes también han notado that when the Jews worship, que cuando los judíos adoran, they have what we call the talit. tienen lo que nosotros llamamos una talit. The talit is a shawl of prayer, La talit es como un cubierto de oración. and why the Jews have this shawl of prayer? ¿Y por qué tenemos este cubierto de oración? Just because in the Bible, Simplemente porque en la Biblia, in the book of Numbers, en el libro de Números, on chapter 15, en el capítulo 15, it is written that you should have tassels in the corner of your clothes. dice que tenemos que tener unos hilos en las esquinas de nuestra ropa. That is a tassel. Y ahí están los hilos. Is a small fringe, Es una pequeña tela and we have that in the four corner of the talit. y tenemos esos hilos en las 4 esquinas del talit. In the time of the Bible, En los tiempos bíblicos, when a tailor made a suit or any clothes for a Jew, cuando un costurero hacía cualquier ropa para un judío, automatically he made the tassel in the corner of the clothes. automáticamente colocaba estos hilos en las esquinas de la ropa, Because it was written in the Bible. porque estaba escrito en la Biblia. But after the destruction of Jerusalem, and when the Jews were everywhere after the deportation of Babylon, Pero después de la destrucción de Jerusalén, cuando el pueblo judío se esparció por todos lados después de la conquista de Babilonia, they had not always the possibility to have the tassel in the corner of their clothes. no pudieron siempre tener estos hilos en las esquinas de su ropa. Then the rabbis say, Entonces los rabinos decían, it will be good to have them at least when we pray, por lo menos estaría bueno tenerlos puestos cuando estamos orando, to show to God we want to follow the Bible. para demostrar a Dios que queremos seguir la Biblia. And that's why they have this shawl of prayer for the prayer. Y por eso tenemos esta cubierta de oración, esta manta para orar durante la oración. And before praying, Y antes de orar, they have the talit on them. se ponen la talita encima. It is just again to be faithful to the Bible. Era simplemente, de nuevo, para ser fieles a la Biblia. And here there is nothing against Jesus. Y por ejemplo, aquí no hay absolutamente nada que contradiga o que esté en contra de Jesús. If today I say to you, Si yo les digo, here is a lamb, acá tenemos un becerro we have to sacrifice the lamb, y tenemos que sacrificarlo, you can say to me, no, me pueden decir no, because Jesus is our lamb. porque Cristo es nuestro Cordero. Jesus fulfills this part of the Bible. Jesús Él cumplió con esta parte de la Biblia. But the talit Pero la talit and the tassels
y los hilos are not in connection with the sacrifice of Jesus. no están conectados al sacrificio de Jesús. Here you have some nuts, Ahí también tenemos unos nudos, 4 series of nuts, tenemos 4 series de nudos, just because the name of God porque el nombre de Dios is composed with 4 se letters. escribe con 4 letras. And here we have the 4 letters of God. Y ahí tenemos las 4 letras de Dios. And God say, Y Dios dice, every time you will see the tassels, cada vez que miren estos hilos, you will remember the commandment of God. se van a acordar de los mandamientos de Dios. Then for the Jews, Entonces para un judío, they have to see the tassels. ellos tienen que ver estos hilos. That's why Es por eso, most of the time la mayoría de las veces, they have what we call talit katan tenemos lo que es una talit pequeña, under their shirt, se pone debajo de las camisas and they have just the tassels y tienen solamente los hilos which come out from the pants. que salen por el lado de los pantalones. Because for them, Porque para ellos, they have to see the tassels ellos tienen que ver los hilos in order to remember the commandment of God. para que siempre se acuerden de los mandamientos de Dios. And I can tell you Y yo les puedo decir, that is very efficient to follow the Bible. que es muy eficiente seguir la Biblia. Because when a Jew Porque cuando un judío walk on his everywhere with a tassel, camina a todos lados con sus hilos, he can be tempted él puede ser tentado to steal something, para robar algo, to go with a woman which is not his wife. con irse con otra mujer que no es su esposa. But suddenly Pero de un momento al otro, he remember repentinamente recuerda that God said to him, que Dios le dice, follow the commandment of God. sigo los mandamientos de Dios. And he sees a tassel Y ve estos hilos. that help him Y eso le ayuda. to be faithful to God. Ser fiel a Dios. That's why Es por eso. we have to commend the Jews for what they are doing Tenemos que felicitar a los judíos por algunas cosas que hacen. and not to criticize them. Y no criticarlos. Because in our church, Porque en nuestra iglesia we always criticize the Jews. siempre criticamos a los judíos. We always think that the Jews are not the people of God Siempre pensamos que los judíos no son el pueblo de Dios. because we don't know them. Porque no los conocemos. If you would have the privilege Si tuvieses el privilegio to live among Jews, de vivir con judíos, you will discover entenderás how much they want to be faithful to the Bible. cuánto quieren ser fieles a la Biblia. Now, I have given a title to my sermon, Le he dado por título a mi sermón, and this title is A Messiah Called Joseph. y ese título es Un Mesías llamado José. That's why I ask Doctor to read the text of Genesis chapter 39. Es por eso que le pedí al doctor Romero que nos lea el libro de Génesis, capítulo 39. Because in this text it is say how much Joseph was faithful to God. Porque en este texto nos dice cuán fiel José era a Dios. And how much God blessed everything he had in his hand, Y cuánto Dios bendecía todo lo que él tenía en sus manos. just because he was faithful to God. Simplemente porque era fiel a Dios. And you know, in the Jewish people, Y saben, en el pueblo judío, every character of the Bible cada personaje de la Biblia have a surname, tiene un apellido. as we could say today, a family name. Como diríamos hoy, un apellido, un nombre de familia. Because most of us, we know that Abraham is called Abraham, and that's all. Porque la mayoría de nosotros sabemos que Abraham se llamaba Abraham y listo, eso es todo. Or Moses, O Moisés, or Aaron, o Aarón, or
Elijah, o Elías, but for the Jewish people, pero para el pueblo judío it is not respectful no es respetuoso to say Moses simplemente decir Moisés or Abraham, o Abraham, because they have a full name. porque tienen un nombre completo, But we don't know this full name. pero nosotros no conocemos este nombre completo. You know what is the name of Moses? ¿Ustedes saben cuál es el nombre de Moisés? If you read some Jewish books Si leen algunos libros judíos and they are commenting the word of Moses, y comentan sobre el mundo de Moisés, always they say, siempre dicen, they called him le llaman Moshe Rabbeinu. Moshe Rabenu. Moshe is Moses, Moshe es Moisés, Rabbeinu, Rabenu, our rabbi, nuestro rabino, our teacher. nuestro profesor, nuestro maestro. That is the name of Moses. Ese es el nombre de Moisés. Abraham Abraham is always called siempre se le llama Abraham Avinu. Abraham Avinu. Avinu means our father. Avinu quiere decir nuestro padre. And Elijah Elías is called Eliyahu Hanavi, se llama Eliyahu Hanavi, because we have different people in the Bible who have the name Eliyahu. porque tenemos algunas personas en la Biblia que se llamaban Eliyahu. If we say just Eliyahu, we don't know about whom we are speaking. Y si decimos solamente Eliyahu, no se sabe de quién estamos hablando. That's why we say Eliyahu Hanavi. Entonces por eso decimos Eliyahu Hanavi, That means Elijah the prophet. que significa Elías el profeta. And we know about whom we are speaking. Y ahí sabemos de quién estamos hablando. But when the Jews are speaking about Joseph, Pero cuando los judíos hablan de José, he has also a name. él también tiene un nombre. And you know what is the full name of Joseph? ¿Y saben cuál es el nombre completo de José? Is Yosef Hatzadik, Es Yosef Hatzadik, which means Joseph the righteous, que quiere decir José el justo. justo. Thank you. Qué grande. That is the name of Joseph in the Jewish people. Ese es el nombre de José para el pueblo judío. Because you can look at the life of Joseph Porque podés ver la vida de José and you will discover that this man was very faithful to God. y descubrirás que este hombre era muy fiel a Dios. In the book of Genesis, En el libro de Génesis we have many characters. tenemos muchos personajes. We have Abraham, we have Noah, we have Adam, we have Isaac, we have Jacob, we have many characters. Tenemos a Abraham, tenemos a Noé, tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos muchos personajes. Everyone is a sinner. Y cada uno de ellos es un pecador. And the Bible shows the sin of everyone. Y la Biblia demuestra los pecados de cada uno de ellos. But Joseph, Pero José, we don't see any sin. no vemos ningún pecado. He was a righteous man. Era un hombre justo. Even the universal sin, Aún el pecado universal, sexual sin, el pecado sexual, he was faithful to God. aún en ese caso fue fiel a Dios. You remember when the wife of Potiphar wanted to take him in her bedroom? Ustedes saben que cuando la esposa de Potifar lo quiso llevar a su habitación, He said, "How can I do that?" él dice, ¿cómo puedo hacer algo así? And he refused. Inmediatamente rechaza la invitación. He was a young man Era un hombre joven, with all the energy in his body. con toda la energía en su cuerpo, He was far from his house. estaba lejos de su casa, He was forgotten by God. estaba olvidado por Dios. Because if God would be with him, why he would be a slave? Porque si Dios estaba con él, ¿por qué sería un esclavo? Then if everything my father Jacob said to me was true,
why I am in this situation? Si todo lo que Jacob, mi padre, me hubiera dicho era verdad, ¿por qué estoy en esta situación? Then he could do whatever he wanted. Entonces él podía hacer lo que él quería. But he said, no, Pero José dijo que no. I will stay faithful Yo voy a permanecer to the fiel teaching of my father a las enseñanzas de mi padre and to the will of God. y a la voluntad de Dios. That's why Joseph was called the righteous. Y por eso José se llamaba José el justo. And you know, when we analyze the book of Genesis, Y saben, cuando analizamos el libro de Génesis, when we think about Genesis, cuando pensamos sobre el Génesis, we think automatically to Abraham, pensamos automáticamente sobre Abraham, the father of faith, el padre de la fe, the man who was alone to follow God. el hombre que se dedicó a seguir a Dios. And it is true that in the book of Genesis, Abraham was a very important man. Y es cierto que en el libro de Génesis Abraham era un personaje muy importante. In the book of Genesis, we have 14 chapters about the character of Abraham. En el libro de Génesis tenemos 14 capítulos sobre el personaje de Abraham. But when we look at the story of Joseph, Pero cuando miramos la historia de José, we discover descubrimos that the book of Genesis give also 14 chapters to Joseph. También descubrimos que el libro de Génesis también le otorga 14 capítulos a José. That means for the book of Genesis, Eso quiere decir que para el libro de Génesis, Abraham Abraham and Joseph y José are the two main characters of the book of Genesis. son los dos personajes principales del libro del Génesis. And the Jewish people have discovered that. Y el pueblo judío descubrió esto. That's why they gave a very special place in their tradition to Joseph. Y por eso le dieron un lugar muy especial en su tradición a José. And when the Jews read the Bible, Y cuando un judío lee la Biblia, and you know that the Jews are waiting for the Messiah today. y ustedes saben que los judíos están esperando al Mesías hoy, In fact, they have discovered de hecho han descubierto that in the Bible que en la Biblia there is two descriptions of the Messiah. hay dos descripciones del Mesías. There is a description of the Messiah as a son of David, Hay una descripción del Mesías como hijo de David, and coming in Jerusalem and riding a donkey, entrando a Jerusalén sobre un burro. and this Messiah is also described in Isaiah 53 Y este Mesías también se lo describe en Isaías 53 as a suffering Messiah. como un Mesías sufriendo. But they have read also another description of the Messiah. Pero también leyeron otra descripción del Mesías. This Messiah is in Daniel chapter 7 verse 14, Este Mesías está en Daniel capítulo 7 versículo 14, where it is called the Son of Man, donde se le llama Hijo del Hombre, who is in heaven quien está en los cielos with God, con Dios, and God gave him all domination. y Dios le dio todo dominio. And this Messiah Y este Mesías received the kingdom from God. recibe el reino de Dios And he is coming from heaven. y viene del cielo. And the Jews try to understand who are these two Messiah. Y los judíos intentan entender quiénes son estos dos Mesías, Because for them it is not the same Messiah, but it is two Messiah. porque para ellos no es el mismo Mesías, son dos Mesías diferentes. And thinking about the suffering Messiah, Y pensando sobre el Mesías sufriendo, who will save his people, el que sufre pero va a salvar a su pueblo, they compared this Messiah to Joseph. compararon a este Mesías con José. And they called this Messiah Y llaman a este Mesías Mashiach ben Yosef.
Mashiach ben Yosef. That means the Messiah, son of Joseph. ¿Qué quiere decir Mesías? El Mesías, hijo de José. But in the Jewish mind, Pero en la mente judía, when we say son of, cuando decimos hijo de, that doesn't mean it will be automatically a descendant. no quiere decir que automáticamente va a ser un descendiente. But that means also it will be like Joseph. También quiere decir que va a ser como José. And the other Messiah, Y el otro Mesías, who has to reign que tiene que reinar on the throne sobre el trono of David, de David, they call him Mashiach ben David. se le dice Mesías, hijo de David. And in fact, it is very interesting that Jesus Y es muy interesante ver que Jesús had the name Ben Yosef, tenía el nombre hijo de José, because in the time of Jesus, porque en el tiempo de Jesús people were called la gente se llamaba son hijo and the name of their father. y el nombre del padre. Most of the time, people were called in Aramaic, La mayoría de las veces la gente se llamaba en arameo, and in Aramaic we say son, we say bar. y en arameo decimos bar, así se le dice hijo. For example, until today, the young Jews say they are doing at the age of 13 bar mitzvah. Por ejemplo, hoy en día, hasta hoy, cuando los judíos a los 13 años tienen una ceremonia especial que se llama bar mitzvah. Mitzvah means commandment. Mitzvah quiere decir mandamiento. Then they become son of the commandment. Entonces se convierten en hijos de los mandamientos. Then in the time of Jesus, Y entonces en el tiempo de Jesús, many people had the name Bar. muchas personas tenían el nombre Bar. We remember Barabbas. Sabemos, por ejemplo, Barabás. Bar, son. Bar, hijo. Abbas, father. Abás, padre. Son of the father. Hijo del padre. Or the blind man, Bar Time. O por ejemplo, el ciego Bartimeo. He was the son of Timeo. Él era el hijo de Timeo. And Jesus was called Bar Yosef. Y Jesús se llamaba Bar Yosef. Yeshua Bar Yosef. Yeshua Bar Yosef. That means Jesus, son of Joseph. Eso quiere decir Jesús, hijo de José. And in the Talmud, they are speaking about the Messiah Bar Yosef, Y en el Talmud se habla del Mesías Bar Yosef, the son of Joseph. el hijo de José. And it is true, you remember the story of Joseph. Y es cierto, ustedes recuerdan la historia de José. He was loved by his father, Era amado por su padre and he was very close to his father. y era muy cercano a su padre. And one day his father sent him to feed his brothers. Y un día su padre lo manda a que le dé de comer a sus hermanos. But when the brothers saw him from far, Pero cuando los hermanos lo veían a la distancia, they didn't want him to come. no querían que venga, They didn't accept him, no querían aceptarlo and they decided to kill him. y decidieron matarlo. But Judah Pero Judas saved him lo salvó when he suggested to put him in a pozo. No, Yeah, sí, pozo, cuando, okay. cuando Judas decide que en vez de matarlo, lo metan en un pozo. Sorry, I don't remember the English word. No me acuerdo, no me acuerdo de la palabra en inglés. And then they saw a caravan of Islamic people, Y después vino una caravana not Islamic, Ismailite. una caravana de ismaelitas. And they decided to sell him to these Ismailites. Y decidieron venderlo a estos ismaelitas. Then Joseph suffered a lot Y entonces José sufrió mucho, until he was put in a cave in the prison. hasta que lo pusieron dentro de una cave, de una cueva en una prisión. And there he was like dead.
Y entonces ahí estuvo como muerto. He stayed there for many, many years. Y quedó ahí muchos años. And suddenly he came back from the cave. Y repentinamente salió de esa cueva. And he saved the Egyptian Y salvó a los egipcios from death. de la muerte. And he saved his brothers, Y también salvó a sus hermanos, his people. su gente. Then for the Jewish people, Y por eso para el pueblo judío, Joseph José became the symbol of the Messiah. se convirtió en el símbolo del Mesías. Remember Jesus, Recuerden a Jesús, Yeshua. Yeshua. He was with his father. Él también estuvo con su padre. He was loved by his father. Era amado por su padre. And one day the father decided to send him to feed spiritually his brothers. Y un día el padre decidió mandar a su hijo a que dé alimento espiritual a su pueblo, a sus But hermanos. his brothers, the Jewish people, Pero sus hermanos, el pueblo judío, didn't accept him. no lo acepta. And then he was killed Y entonces lo mataron. and was put in the cave. Y estuvo dentro de una cueva. And one day he raised up from the cave Y un día despertó de la muerte y salió de la cueva. and he saved his people. Y salvó a su pueblo. We have an extraordinary parallel between Joseph and Jesus. Hay un paralelo extraordinario entre Jesús y José. That's why we can say that Jesus, Yeshua, Y por eso podemos decir que Jesús, Yeshua, is double time es 2 veces son of Joseph, hijo de José. because he was like Joseph Porque era como José and he was the son of Joseph. y porque también literalmente era el hijo de José. His father was called Joseph. Su padre se llamaba José. And you know, more I study the text of the Talmud, where it is written about the son of Joseph, Y saben que mientras más leo el texto del Talmud que habla sobre el hijo de José, more I believe that these rabbis who wrote in the Talmud about the son of Joseph believed in Jesus. más creo que estos rabinos que escribieron el Talmud sobre el tal hijo de José creían en Jesús. But they couldn't say directly that Jesus is the Messiah. Pero no podían decir directamente que Jesús era el Mesías. That's why they put this as the son of Joseph. Y por eso ponían o escribían el hijo de José. And many Jews have accepted Jesus because of what is written in the Talmud. Y muchos judíos han aceptado a Jesús por leer lo que está escrito en el Talmud. And today, Y hoy it is our privilege, es nuestro privilegio, because of the proximity we have between Adventists and Jews, por la proximidad que tenemos entre adventistas y judíos, to try to present to the Jews who is the true son of Joseph. tenemos el privilegio de mostrarles a los judíos quién es realmente el hijo de José. The son of Joseph is a Messiah who came 2,000 years ago. El hijo de José es un Mesías que vino hace 2000 años. And this son of Joseph will come back Y este hijo de José volverá as the son of David at the end of time. como el hijo de David en el fin del tiempo. But for the Jewish people to understand that, Pero para que el pueblo judío entienda esto, they have to understand that the Adventist people deben entender que el pueblo adventista are not like the other Christians. no es como los otros cristianos. They are friends of Jews. Son amigos de los judíos. They don't have the same heritage of other Christians. No tienen la misma herencia de otros cristianos. They are friends of Jews. Son amigos de los judíos. But for that, Pero para eso we have to be very careful what we say when we speak about Jews. tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos cuando hablamos de judíos. Because anytime, Porque en cualquier momento, even if you don't know, aun si no lo sabes, a Jew can come in the church un judío puede venir a la iglesia and he can sit down among you y se puede sentar entre ustedes and he will listen what you say. y van a escuchar lo que dicen.
And if you have only negative words about the Jews, Y si solamente tienen palabras negativas para los judíos, he will say, él va a decir, these people cannot be the people of God. este pueblo no puede ser el pueblo de Dios. Because that is not what the Bible says about the Jewish people. Porque eso no es lo que la Biblia dice sobre el pueblo judío. Then he will never come back. Y nunca volverá. Our mission Nuestra misión is to present Jesus es presentar a Jesús to any kind of people in this world. a cualquier clase y tipo de persona en este mundo. Not only to other Christians, No solo a otros cristianos, but also the people who don't believe in Jesus. sino también a las personas que no creen en Jesús. To the Buddhist, A los budistas, to the Muslim, a los musulmanos and to the Jews. y a los judíos. But to present Jesus to these people, Pero para presentar a Cristo a estas personas, we don't have to hurt these people, no tenemos que hacer doler a este pueblo. but we have to be friends with them. Tenemos que ser amigos de ellos. And then they will start to hear what we have to say. Y solo entonces van a empezar a escuchar lo que tenemos para decir. May God bless you in your ministry. Que Dios les bendiga en su ministerio. We have the mission to prepare a people for the second coming of Jesus. Tenemos la misión de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. That's why we have to be different of other people. Y por eso debemos ser diferentes a otras personas. The negative view we have about the Jews La visión negativa que tenemos de los judíos didn't come from the Bible, no viene de la Biblia. but it is a heritage from the Catholic Church. Es una cosa que heredamos de la Iglesia Católica. We have to take that off from our mind Tenemos que sacar eso de nuestras mentes. and to start to see what the Bible say about the people of God. Y debemos intentar ver lo que dice la Biblia sobre el pueblo de Dios. May God help you to have this biblical vision of God's people. Y que Dios les bendiga para que tengan esta visión bíblica del pueblo de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Realmente hemos sido bendecidos con el mensaje el día de hoy. Gracias al pastor Richard Elofer por ese maravilloso mensaje. Ahora pues invitamos a los diáconos para que puedan pasar. Oremos. Amante Dios y Padre eterno que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor, por tus muchas bendiciones que tú nos das, por los bienes, por la vida, por la salud. Por eso ahora traemos nuestras ofrendas, diezmos y pactos, para que tú la uses para tu obra y la predicación de tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para continuar con la alabanza a Dios,
Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno 77, Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra al adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Para la oración final la haré con una forma un poco distinta. Será la bendición sacerdotal, pero primero la haré en hebreo como